tal, chicos? Muy buenas noches. Como se los prometí, aquí les voy a estar grabando el contenido que va a venir en el examen de organismos, estructuras y procesos. Em, Empezando de donde nos quedamos en el parcial pasado, en lo del metabolismo. Eh, Nosotros vimos durante el parcial, chicos, todos los diferentes tipos de ciclos, de sistemas o de reacciones que intervienen en el metabolismo, desde las plantas hasta el ser humano. Nosotros tenemos aquí un diagrama muy sencillo en el cual que hay diferentes tipos de sistemas y estructuras metabólicas que realizan tanto los animales como los seres vivos. Ahí entramos nosotros. Vamos a empezar a ver un poco la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de nutrientes, pues en general, de manera inicial, la glucólisis, como su nombre lo dice, chicos, inicia con todo lo que tiene que ver en relación a la glucosa, ya sea dentro de cualquier ser vivo u organismo. Y la glucosa la utiliza y la convierte en piruvato. Entonces son los dos compuestos principales que entran en función en el sistema de la glucólisis. El piruvato es un aminoácido que ayuda en la síntesis y la recolección de energía de la planta o del organismo. ¿Sí? Esto ayuda dentro del proceso respiratorio celular de la planta o del organismo. ¿Ok? Entonces, es un proceso oxidativo que se presenta en el sistema o en el proceso respiratorio celular, vegetal o animal. Esta vía metabólica se produce en la mitocondria de la célula. ¿Sí? Se lleva a cabo en esa estructura ovalada en 3D con un zigzag en el centro. ¿Sí? Y esta a su vez se encuentra en el citoplasma. Pero este proceso de la glucólisis ocurre en la mitocondria. Este proceso, pues ya más adentrándose al tema, se produce un proceso, vaya la redundancia, se lleva un proceso, mejor dicho, de fosforilación. La fosforilación es un intercambio de ATP y de ADP, ¿sí? Como su nombre lo dice, fosforilación es un intercambio de fósforos. Y este proceso es un intercambio de energía, básicamente, en el que se intercambia un proceso de un fósforo a otro, ¿sí? Eso es de la glucólisis de manera general. Y aquí nosotros tenemos también la extracción de moléculas orgánicas como de hidrógeno, pero las principales moléculas para este sistema son la glucosa y el piruvato. Ustedes no se burbujen con eso. Luego tenemos el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica en el cual son diferentes reacciones químicas de intercambio de enzimas y aminoácidos, los cuales, chicos, esa síntesis de, como lo vimos en las hojas, esa síntesis de enzimas que llevan a la absorción de nutrientes por medio de los aminoácidos es un ciclo completo de intercambio de energía, síntesis, absorción de energía y activación de las enzimas, básicamente, de las enzimas digestivas. Aquí están todos los principales compuestos que intervienen en él. La glucosa, en estos procesos en general, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, las enzimas, las hormonas, ¿sí? Eso es de manera general. Nosotros veíamos que existen dos vías metabólicas, que es el anabolismo y el catabolismo. El proceso metabólico donde se construyen las moléculas orgánicas de músculo, de grasa, de lípidos, se le llama anabolismo. Y donde se descomponen esas moléculas se le llama catabolismo, ya sea en procesos digestivos o en procesos de respiración, donde se descomponen, se sintetizan o se van asimilando. Y donde se van conformando se le llama anabolismo. ¿Ok? Pues aquí están algunos ejemplos, más adelante los vamos a ver. Ahorita es de manera general, lo vamos a ver conforme lo que vimos en las hojas. Aquí tenemos lo del ciclo de Calvin.
Ahí es donde se encuentra la mitocondria. Aquí hay un intercambio de azúcares, como lo podemos ver aquí, ¿sí? En el cual libera azúcares, la mitocondria, para que sean utilizados por la célula, pero estos fueron sintetizados e intercambiados por el ADP y el ATP, aquí como se muestra, ¿sí? Gracias a todo esto, gracias a la activación de la luz solar y el intercambio de agua y oxígeno, que ahí vendría siendo la respiración y la fotosíntesis, principalmente la fotosíntesis, ya que ahí se activa por medio de la luz solar. Entonces, haciendo un resumen, la glucólisis se activa a partir de la glucosa, en la cual se produce una molécula orgánica final o un producto final que se llama el piruvato, ¿sí? Acá está arriba. Ese es el producto final que le es útil a la célula vegetal para producir energía y estar asimilando esos compuestos, estar almacenando, usando y produciendo, como lo habíamos visto antes. Ahora recuerden aquí en el ciclo de Calvin, el ciclo de Calvin inicia con 3 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Inicia con 3, pero ese va a, o sea, el sistema, ¿cómo les digo? Miren, inicia con 3 moléculas y luego el sistema recibe 3 moléculas de dióxido de carbono. El sistema ya tiene, por default, tiene 3. Recibe otras 3 de dióxido de carbono. Aquí, cuando empieza la primera fase, ya lleva 6 moléculas. Esas 6 moléculas están intercambiando entre ADP y ATP, ¿sí? Y NADPH, como habíamos visto. El ATP y el NADPH son moléculas energéticas dentro de la célula, entonces esas 6 se están intercambiando constantemente hasta que llega la siguiente fase de almacén de energía por medio de la molécula de la glucosa, que aquí la podemos ver. Entonces almacena una molécula de esas 6 para resguardo de energía, ¿sí? Almacena una, le quedan 5. Esas 5 moléculas entran en una regeneración de tejidos y célula de manera cíclica y de manera controlada. Entonces, esas 5, de repente, en ese proceso de regeneración se utilizan otras 2, se pierden porque el proceso de regeneración o de respiración de la planta hace que pierda energía, entonces pierde otras 2 y quedan 3. Entonces, esas eran las 3 que yo les decía ahorita, que por default siempre va a tener el ciclo de Calvin, siempre. Siempre va a tener 3 y 3 que llegan de fuera del dióxido de carbono para que sean 6 moléculas. Esto en el ciclo de Calvin. Y bueno, antes de pasarme a la siguiente, el ciclo de Calvin ocurre en el interior de los cloroplastos, ¿sí? Esos que yo dibujaba en el pizarrón, que eran como unos pilarcitos circulares, como llantas apiladas de color verde. Esos son los cloroplastos. ¿Ok? Y luego tenemos el ciclo de Krebs. Eh, tiempo. Déjenme, les busco aquí. Sí, acá está la tabla, entonces nomás les voy a explicar el diagrama de manera general y luego me paso a la tabla. Aquí en el ciclo de Krebs era lo que yo les decía anteriormente cuando estaba dando como una introducción. Aquí se da un síntesis o una síntesis de enzimas. Las enzimas digestivas que hacen posible la asimilación de aminoácidos y de nutrientes, básicamente, chicos. Todas estas, todas estas de color rosa son enzimas, ¿sí? Y en intercambio también algunas de ellas que también son aminoácidos, amino, ¿sí? Son aminoácidos. Enzimas más aminoácidos hacen posible el intercambio de nutrientes y de energía. Y esto a su vez que se hidrate la planta, como pueden ver aquí, o que asimile gases como el dióxido de carbono o los libere, básicamente, según el proceso, ya sea respiración o fotosíntesis.
Entonces, ese es el proceso principal del ciclo de Krebs. Yo quiero que entiendan la función principal. Que la función principal data en la de producir hormonas, captar electrones, sintetizar nutrientes a partir de las enzimas y de todo el intercambio con los aminoácidos, el intercambio de moléculas orgánicas positivas o negativas, básicamente. Aquí lo podemos ver un poquito más descrito, como lo habíamos visto en clase. El proceso de síntesis o descomposición de moléculas orgánicas son la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos, como les había yo dicho, la glucólisis ocurre en el citoplasma, el ciclo de Krebs en la mitocondria para el intercambio de energía y el ciclo de Calvin en el cloroplasto, ¿sí? Acá me voy a ir un poquito arriba con lo de la glucólisis, que ahí dice el citoplasma. En la glucólisis, pues ya vimos que en este de arriba ocurre dentro de la mitocondria, pero esta eh, mayormente su distribución de los azúcares ocurre en el citoplasma. Entonces hagan de cuenta que está así. En la glucólisis está así. Ahí, aquí está, de color verde. Aquí está la mitocondria, ¿sí? Entonces el proceso de la glucólisis es la liberación de azúcares y de piruvato. Entonces, ¿dónde los libera? En el citoplasma, ¿sí? Mientras que los demás procesos ocurren dentro de la mitocondria, dentro de esta. Entonces, para que se entienda un poquito, está un poquito rebrujado eso, pero para que entiendan que el producto final, que es el piruvato y los azúcares de energía, los libera el citoplasma, para que la célula los pueda asimilar. Entonces, por eso dice aquí en el citoplasma de la glucólisis. Hagan de cuenta que como si fuera una industria, una empresa que manda un producto a una comercializadora, ¿sí? A Walmart, por ejemplo. Entonces, ¿dónde lo conseguiremos nosotros o dónde conseguiría la energía la célula? Pues en Walmart, ¿no? O sea, y en el caso de la célula, en citoplasma, o sea, ¿dónde tiene acceso en el producto final? En el citoplasma, ¿sí? En el ciclo de Krebs en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y el ciclo de Calvin en los cloroplastos. Pues sus funciones básicas es la de la glucólisis es degradar glucosa y a partir de enviarla al citoplasma y a la célula para que se dé un proceso dentro del ciclo de Krebs para que obtenga energía en un proceso metabólico. O sea, esta le va a servir para desarrollarse a la planta. La otra es nomás agarrar energía para que pueda desarrollar sus actividades diarias, ¿sí? Respiración, degradación y demás. Mientras que el ciclo de Krebs le va a servir para crecimiento y desarrollo, ¿sí? A la célula o en este caso a la planta para que crezca, para que se elongue un poquito hacia arriba y desarrolle brotes vegetativos, ¿no? Ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin, su principal función es producir glucosa a partir del dióxido de carbono, ¿sí? Este quiere decir que mediante un proceso de fotosíntesis y de respiración, ahorita lo vamos a ver en un diagrama, el ciclo de Calvin lo que hace es ese dióxido de carbono lo utiliza como energía, ¿sí? Ya no lo produce, ya no se encarga de sintetizarlo, no, simplemente agarra el dióxido de carbono disponible, lo convierte en glucosa, en azúcares, y la distribuye alrededor de toda esta. Básicamente la diferencia es que esta, que es la glucólisis, parte de la fotosíntesis, y el ciclo de Calvin, ya dentro de esta, viendo asimilado el dióxido de carbono, produce glucosa. Entonces, siempre parecen similares porque un ciclo conecta con otro. Es por eso que
que sus funciones se parecen mucho una a la otra. ¿Ok? Y luego, como les había comentado, de la glucólisis, ¿sí? Los productos principales son la glucosa y el piruvato, mientras que en el ciclo de Krebs es el acetilcoenzima A, que es una enzima, y el dióxido de carbono. Y luego, en el ciclo de Calvin, el principal insumo que entra en funcionamiento de este ciclo es el dióxido de carbono. ¿Ok? Y luego aquí también la producción de esos azúcares está ligada a su vez a la producción de moléculas energéticas que son ATP y NADH. En el caso de, si se fijan aquí es con nitrógeno, esa es la letra que entra aquí. ¿Por qué? A diferencia del ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs continúa con esa molécula que liberó el NADH, pero se le agrega una de FADH2. Ya no está el ATP, esa es la diferencia, ya no está el ATP. Pero en el ciclo de Calvin vuelve otra vez la molécula del ATP, pero ahora con un NADPH. Quiere decir con un extra de fósforo, chicos. Esa es la diferencia. Cosa que no había en la glucólisis. Aquí es un extra de fósforo. Aquí es un fósforo menos y aquí es un NAD más un FAD. ¿Sí? Este intercambio de fósforos pues es gracias a la fosforilación, como habíamos visto anteriormente. Que de ATP a ADP y de ADP a ATP y de 3 a 2, de 2 a 3. ¿Sí? ¿Ok? Pues la glucólisis le sirve como energía para mantenimiento celular, como les dije, para que desarrolle sus actividades diarias, mientras que en el ciclo de Krebs le sirve para crecimiento y desarrollo, y en el ciclo de Calvin para la producción de biomasa, o sea, del peso de la planta, de, como yo les dije ahorita, del follaje, de elongación del tallo, de flor, de que pese más la planta, que se vea mayor desarrollo de... Es como si nosotros desarrolláramos mayor masa muscular, mayor altura, ¿no? Durante la adolescencia y el crecimiento. Entonces a eso se refiere con biomasa, ¿sí? En el caso de la planta, pues producción de frutos, producción de brotes y de hojas, etcétera. Ok, pues bueno. Lo principal que quiero que entiendan es esta última parte, es que en la glucólisis, aquí lo voy a poner arriba la G, la planta respira mucho, eh, liberando dióxido de carbono y absorbiendo oxígeno. Acuérdense que es al revés de la fotosíntesis. Y esto en la noche se le conoce como el rocío, ¿sí? Que suelta agüita, empieza a soltar dióxido de carbono, por eso se siente más, pues más sofocado, un ambiente encerrado con unas plantas, porque estas empiezan a agarrar todo el oxígeno, chicos, porque empiezan a abrir los estomas, ¿sí? Los estomas de la hoja, acuérdense que empiezan a liberar, ¿sí? En la noche, y este proceso se le llama respiración. Entonces, al empezar a respirar, se empieza a activar la planta, gasta energía, gasta biomasa también y se estresa más, mayor estrés, ¿sí? Porque está trabajando para liberar todo ese exceso de cúmulo de nutrientes y de agua que contiene, ¿sí? Aquí está, aumenta el estrés. Entonces, eso se le conoce con el ciclo de la glucólisis principalmente. Y del ciclo de Calvin, que son las diferencias más marcadas, fija el dióxido de carbono, que es uno de los insumos principales en el ciclo de Calvin, disminuye el estrés, si se fijan es totalmente opuesto al ciclo de la glucólisis y depende de mecanismos nutrimentales diferentes. Uno depende del nitrógeno, fósforo y potasio y otro depende del resto de nutrientes. ¿Sí? Y pues aquí está el resumen. La glucólisis, uso de azúcares. El ciclo de Krebs, respiración, desarrollo y crecimiento de la planta.
y luego en la producción de biomasa entra el ciclo de Calvin. Ese es el resumen de los tres. Aquí quiero que vean este diagrama. Aquí están los cloroplastos. Bueno, este es del proceso de la fotosíntesis, pero para que vean que también interviene este proceso, estos son los cloroplastos. Aquí está la hoja. Este es el proceso de la fotosíntesis y el intercambio de nutrientes. En la fotosíntesis es que a partir de la luz se activa el intercambio de absorción de dióxido de carbono, lo convierte en azúcares, los asimila, los utiliza a partir del ciclo de la glucólisis y del ciclo de Krebs y libera oxígeno. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Más o menos para que vean este diagramita. Así se ve microscópicamente hablando una planta y sus poros. ¿Sí? Cada una de la cubierta de la hoja de la planta, así se ven. Y aquí está el estoma, el que tanto yo les he platicado en clase. Ahí está el estoma. Por ahí es donde respira la planta y suelta el exceso de agua, suelta el exceso de nutrientes, pero gracias al intercambio de funciones del ciclo de la glucólisis y de Calvin. ¿Sí? Y pues bueno, la fotosíntesis, gracias a esta, se reproduce toda la cantidad de brotes, se asimilan los nutrientes dentro de la planta, obtenemos oxígeno. Obviamente esto es importante en lo agrícola porque esto produce mayor biomasa en la plántula, mejor desarrollo de frutos, el autoconsumo, la alimentación, pues muchísimos factores, ¿no? Ok, ahora hablemos de las fases por las cuales pasa la planta, que son fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa, pues es la fotosíntesis, en el cual la clorofila rompe las moléculas liberando oxígeno, como hablamos ahorita, ¿sí? Rompe las moléculas de todos los azúcares, clorofila y el dióxido de carbono asimilado y libera oxígeno. La energía no utilizada es asimilada y almacenada en forma de ATP y NADPH, como les había comentado. Aquí está el diagrama aquí abajito, véanlo, ¿sí? Se activa la luz, recibe agua, producción de clorofila y libera oxígeno. Mientras que en la fase oscura se da una fase llamada respiración, como yo siempre les he dicho, que se da cuando ya no hay luz solar, cuando ya está oscuro o muy tempranito de mañanita. Esto es que el estómago se empieza a abrir, empieza a liberar el exceso de agua, no necesita de luz. Aquí es al revés, entra oxígeno, ¿sí? Y libera dióxido de carbono. Aquí es al revés, chicos. Por eso dice, se suma con el dióxido de carbono que juntos con las moléculas de energía de ATP y NADPH forman la materia orgánica para que pueda sobrevivir la planta, ¿sí? Y bueno, aquí está un diagrama un poco todavía más representativo, como podemos ver aquí, ¿no? ¿Ok? En la fotosíntesis, eh, activación con la luz solar, asimilación de dióxido de carbono, liberación de oxígeno y de azúcares, mientras que durante la noche se da la respiración celular que asimila oxígeno y libera dióxido de carbono a partir de los estomas y el exceso de agua. Y estas son algunas de las anotaciones que teníamos, que es parte de lo que les estoy comentando, ¿sí? Aquí, chicos, ya nada más, aquí te echamos esto un poquito donde dice estomas abiertos, ¿sí, no? Ahí durante el día permanecen cerrados, ¿ok? Y las raíces, lo que sí, las raíces se activan mucho durante el día para que siga fluyendo los nutrientes, que la planta se sostenga, que no se deshidrate, que no pierda control, pero en la noche también está activa absorbiendo todos los nutrientes y manteniendo ese funcionamiento correcto. Y en la noche ese exudado se le llama transpiración, empieza a reducir, a reducirse poco a poco, pero la planta empieza a transpirar, ¿sí? Liberando energía, azúcares por los estomas, gracias a la presencia de nutrientes en el suelo, como esos. Y como lo habían visto en la secundaria, que es el chon pecas, o el CHOMS, o las biomoléculas orgánicas, como lo habían visto, ¿sí? Aquí podemos ver uno de los diagramas.
todavía más explícito de lo que ocurre en ella, de la eficiencia foliar. Foliar significa, chicos, la cubierta de la hoja, ¿sí? Y que sea absorbido por el estoma. Eso significa foliar, que aplicamos un nutriente y lo absorbe directamente la planta por medio de las hojas en lugar de las raíces, ¿sí? Por medio de las estomas, ahí está toda la estructura de la hoja, ahí se encuentra el estoma distribuyendo y asimilando todas las biomoléculas orgánicas y los nutrientes, etcétera, etcétera. Y esto depende de qué tanto entre, eso es lo que quise decir, depende de qué tanto asimile la estructura cuticular de la planta, de la cutícula, de esa pielecita de la cubierta de la hoja, y qué tanto tenga disponible y activos los estomas, o sea, qué tan reforzada esté, qué tanto esté desarrollándose el ciclo de la glucólisis y de Krebs dentro de la planta, en fin, depende mucho de los ciclos, del desarrollo y de la eficiencia, ¿ok? Pues básicamente eso vendría de los ciclos, chicos. Yo nada más quiero hacer una retroalimentación de las primeras semanas que nosotros vimos los temas de los cromosomas. Aquí les voy a mostrar también un diagrama más completo. Este está un poquito más complicado, pero donde participan ácidos grasos, aminoácidos, lípidos, proteínas, carbohidratos, enzimas, en fin, una gran cantidad de estructuras orgánicas, tanto en el anabolismo como en el catabolismo, ¿sí? Y que si vean esto, en el catabolismo uno de sus procesos es la respiración celular y el transporte y flujo de electrones. Y aquí está parte de lo que habíamos visto. Este es el diagrama de intercambio de energía de un fósforo a otro, de ADP a ATP. ¿Ok? Y pues ah, voy a retomar un poco de lo que va a venir también de genética en el examen. Bueno, habíamos visto un capítulo de Doctor House en el cual se analizaba un caso médico en el que el paciente padecía de espasmos, padecía de terror nocturno, sufrió una contusión. Entonces, al final, por todos los análisis clínico y farmacológicos y médicos que recibe el paciente, pues se determina que este tiene el virus del sarampión. Entonces, pero este fue porque de bebé no la madre, no, antes de darlo en adopción, no lo vacunó contra este, entonces este virus se aisló en su cuerpo, mutó y fue evolucionando y gracias a este virus se generó una enfermedad eh, condicionada o mutada que se le llama paleoencefalitis esclerótica subaguda. La paleoencefalitis esclerótica subaguda significa que un daño en las diferentes estructuras encefálicas o funciones neuromotoras y del sistema nervioso por una infección y un daño de tejido, ¿sí? Que impide su movilidad y su funcionamiento adecuado. Básicamente eso fue lo que recibió Dan. En genética también veíamos lo de los tipos de cánceres, de cáncer, ¿sí? De los tipos de cáncer, eh, y veíamos que este es un daño en tejidos por acumulación que puede generar visualmente o físicamente un tumor, ¿sí? Hay diferentes tipos de tumores. Hay un tumor benigno y un tumor maligno, ¿sí? El tumor benigno es el que se puede extraer porque se encuentra alojado y se encuentra acumulado con una gran sección de tejidos, como lo puse ahorita en el dibujo anterior, ¿sí? Por un cúmulo de tejidos sobrepuestos eh, en un órgano, en una estructura orgánica de nuestro cuerpo y que puede ser extraído, ¿sí? Cuando es maligno, es que se distribuye a otras partes del cuerpo y empieza a deteriorar y empieza a limitar las funciones orgánicas del cuerpo.
También habíamos mencionado, chicos, que existen 23 pares de cromosomas, ¿sí? Acuérdense que esos eran los cromosomas. Que en el caso de la mujer era XX y en el caso del hombre es XY, ¿sí? En el caso del hombre. Entonces tenemos 23 pares de cromosomas, mientras que cada par tiene dos cromosomas, pues en total tendríamos 46 cromosomas, ¿sí? Eso es lo que vimos en el área de la genética de forma general y analizamos los demás experimentos, pero esto es lo que vendría. Igual si le pueden dar un repaso a esos temas, pues estaría genial de lo que he mencionado, ¿sí? No va a venir nada de la profase, anafase, telofase, de la división celular y de la mitosis y meiosis, eso no va a venir nada. Pero esto que les estoy comentando, eso sí va a venir. Y les sugiero que le den un repaso a las últimas hojas que les di, como las que está aquí en la diapositiva aquí del video, y a la tabla. A eso sí, denle un repasito. Y aquí para que lo vieran un poquito más explicado, pues se los pude poner en imagen. Si quieren pausar el video, le pueden tomar captura y ya la analizan. Igual lo de las fases, ¿sí? E igual de fase luminosa y fase nocturna o fase oscura. Y aquí lo del estoma de la planta. Igual, si consideran algún otro dato pertinente, pues le pueden dar un pequeño repaso y auxiliarse con este video. Bueno, pues les deseo mucha suerte, mucho éxito, pasen buena noche y nos vemos pronto. Hasta luego, chicos.